clase de hoy. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos. En esta oportunidad haremos el tema del potencial eléctrico y condensadores. Entonces vamos a comenzar entonces por lo que es el tema del potencial eléctrico. Vimos la clase pasada que una carga positiva o negativa creaba en su entorno un campo eléctrico, donde el campo eléctrico era una cantidad de tipo vectorial. ¿Sí? Bien, pero también se plantea lo siguiente, que una carga positiva o negativa también genera en su entorno un potencial eléctrico. Pero ¿cuál es la diferencia con el campo eléctrico? Es que el campo eléctrico es una cantidad de tipo vectorial. En cambio, el potencial eléctrico es una cantidad escalar. ¿Sí? A ver, eso lo voy a escribir por acá. Lo escribo por acá. Entonces, ojo. El potencial eléctrico es una cantidad escalar, o sea que no tiene dirección, solamente tiene un valor, ¿correcto? Un valor numérico en una cierta región o punto del espacio, no tiene dirección, a diferencia del campo eléctrico, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos que indicar cómo conocer el potencial eléctrico que origina una carga positiva o una carga negativa en su entorno. Por ejemplo, una carga positiva va a originar en el punto P o a una distancia R un potencial eléctrico que se evalúa de la siguiente manera. Es el producto de la constante K por la carga entre la distancia. Ojo, entre únicamente la distancia. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera aparecido la distancia elevado al cuadrado? Así, ¿qué hubiera sucedido si hubiera estado aquí esa distancia en el denominador elevado al cuadrado? Esa expresión correspondería a ¿quién? Si fuera, ojo, la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿eso correspondería a quién? A ver si recuerdan. Claro, muy bien, Omar. Eso correspondería al campo eléctrico, ¿correcto? Pero ojo, esto simplemente es entre la distancia, ¿correcto? Y esto corresponde al potencial eléctrico. Ahora por aquí, para una carga negativa, eso será la constante K por la carga entre la distancia, en este caso R. Pero aquí un detalle. ¿Ustedes recuerdan que para el campo eléctrico yo colocaba la carga dentro de un valor absoluto? ¿Recuerdan? Yo me acuerdo que puse la expresión del campo eléctrico de esta manera, ¿no? La constante K por la carga, pero me acuerdo que la carga lo puse en valor absoluto, entre la distancia al cuadrado, ¿no? En este caso sería un R al cuadrado, ¿sí? Aquí no aparece, ojo, aquí no aparece para conocer el potencial eléctrico ese valor absoluto para la carga. Y es que, ojo, un detalle, para conocer el potencial eléctrico se considera, ojo, se considera el signo de la carga. Por eso que si la carga es positiva, ese signo más de la carga sale. Si la carga es negativa, ese signo de la carga negativa sale, ¿correcto? Eso quiere decir entonces que una carga positiva genera un potencial eléctrico positivo. Y una carga negativa genera en su entorno un potencial eléctrico negativo. Ojo, ¿sí? Para el potencial eléctrico se toma en cuenta el signo de la carga, ¿sí? Se considera, ojo, el signo de la carga. Bien, ahora, la unidad de medición del potencial eléctrico en el sistema internacional es el voltio. No lo han expresado aquí. Un ratito, yo lo voy a escribir. La unidad de medición, ¿no? En el sistema internacional, el potencial eléctrico se mide en voltio, el cual va a ser expresado con la letra V. ¿Sí? El voltio. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, de esta manera uno va a poder conocer el potencial eléctrico que genera una carga positiva o negativa a una cierta distancia R de la misma. ¿Sí? Bien, ahora continuamos con lo que corresponde a la energía potencial eléctrica. A los diferentes tipos de energías que ya conocemos, tenemos que agregar en esta oportunidad
otro tipo de energía, ¿sí? Que es la llamada energía potencial eléctrica. Bien. En este caso se tiene dos partículas cargadas, que pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿correcto? Pueden ser positivas o negativas, y están separadas a una cierta distancia, ¿correcto? Y queremos conocer la energía potencial eléctrica que tienen estas dos cargas. Entonces, eso se evalúa con el producto, la constante K, por las cargas que están interactuando. En este caso, la carga 1 con la carga 2 y entre la distancia de separación entre ellas. ¿Qué hubiera pasado si en la distancia hubiera estado elevado al cuadrado? Esa expresión correspondería a ¿qué? Así es, muy bien, Nicolás. Así es, ojo, si esta distancia hubiera estado elevado aquí al cuadrado, entonces esa expresión me estaría representando la fuerza, ¿correcto? La fuerza eléctrica o electrostática entre ellas. Pero únicamente entre la distancia corresponde a la energía potencial eléctrica. Pero además, ustedes noten aquí, estas cargas 1 y 2 en esta expresión, ¿están o no están dentro de un valor absoluto? ¿Están o no están dentro de un valor absoluto? Fíjense bien. No, muy bien. Por lo tanto, aquí se va a considerar el signo de la carga. O sea que aquí el valor de la carga va con todo y su signo. ¿Sí? Entonces, si la carga 1 fuera positiva, va con su signo positivo. Si la carga 2 fuera negativo, con su signo negativo, según corresponda. ¿Correcto? Según corresponda. Bien, para recordar de todas maneras, las cargas 1 y 2 son los valores algebraicos de las cargas eléctricas expresadas en Coulomb. R me representa la distancia de separación de las cargas y expresada en metro. Y donde la constante eléctrica, esta constante K, recordar que es numéricamente igual a 9 por 10 a la 9 y en unidades de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y esto finalmente me representa la energía potencial eléctrica que se expresa en Joule. ¿Sí? Bien. Este sería entonces un nuevo tipo de energía, ¿no? Alistado al conjunto de energías que ya conocemos, ¿no? Por la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, entre otras. Ahora tenemos que agregar la energía potencial eléctrica, ¿correcto? Bien, continuamos. Ahora aquí una observación. Dice, el potencial eléctrico en un punto debido a dos o más cargas puntuales es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a asumir que tenemos aquí una carga color negro, una carga color rojo, ¿sí? Por ejemplo, y una carga color azul, ¿sí? Y se desea conocer el potencial eléctrico en esta aspa color naranja, ¿no? En ese punto. Entonces, para conocer el potencial eléctrico resultante o debido a estas tres cargas puntuales, se debe conocer la distancia que hay de cada carga hacia esa aspa. Entonces uno tendría que conocer cuánto es esta distancia que de la carga de color negro hacia esa aspa. También la distancia que hay de esa carga de color rojo hacia esa aspa, hacia ese punto. Y también la distancia que hay de esa carga de color azul hacia esa aspa. Conociendo entonces las cargas, negra, rojo y azul, y las distancias, ya se puede conocer el potencial en ese punto. En ese caso, el potencial eléctrico en dicho punto sería el siguiente. El potencial en ese punto sería el potencial que origina la carga de color negro en dicho punto, más el potencial que origina la carga de color rojo en dicho punto, y más el potencial que origina la carga de color azul en dicho punto. ¿Correcto? Donde para cada una de ellas se le produce la constante K por la carga entre la distancia, según corresponde. ¿Sí? Eso es lo que nos dice básicamente esta observación. Si tuviera una consulta hasta ahí quizás, la duda. Algo quizás dije muy rápido.
Ah, ya, ok. La energía potencial eléctrica como mínimo se da entre dos cuerpos, ¿correcto? Mínimas entre dos cuerpos. Ahora, para conocer, veamos, ¿ah? Otra forma de conocer energía potencial eléctrica para un cuerpo sería conociendo previamente el potencial en un cierto punto o región del espacio. Miren, a ver, vamos a hacer de esta manera. Esto que está aquí, esto que estoy separando de color negro, eso sería, por ejemplo, miren, ¿ah? Esa expresión sería la constante K por la carga 1 entre la distancia, ¿cierto? Esa expresión que acabo de encerrar de color negro, ¿qué sería? Constante K por la carga entre la distancia. Claro, muy bien. Ese sería el potencial eléctrico que genera la carga 1 a una cierta distancia R de ella. Que, oh sorpresa, a esa distancia se encuentra la carga 2. ¿Sí? Entonces, otra forma de conocer la energía potencial para una carga cualesquiera es multiplicando la carga multiplicada por el potencial eléctrico. ¿Sí? Esa sería entonces otra forma de expresar la energía que presenta un cuerpo cargado o electrizado. Pero para eso previamente se debe conocer, ojo, se debe conocer el potencial eléctrico en la ubicación de la carga. Nuevamente, la energía potencial también se podría expresar con el producto de la carga, multiplicado por el potencial. Este es el potencial eléctrico que está actuando o que está experimentando esa carga. ¿Sí? Eso también sería válido para conocer la energía potencial. ¿Sí? Bien. Entonces, es correcto. También les podrían preguntar por la energía potencial eléctrica para una carga. Pero para eso, esa carga debería estar influenciado por el potencial eléctrico. O sobre esa carga debería estar actuando un potencial eléctrico. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bien, esta parte es de la observación. ¿Sí? Y luego pasamos a lo que es la diferencia del potencial eléctrico. Veamos. La clase pasada vimos el tema del campo eléctrico y en esta oportunidad el potencial eléctrico. Hay que tener presente que tanto el campo eléctrico como el potencial eléctrico es generado por alguna carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, va a existir una relación entre el potencial y el campo eléctrico generado por esa carga. Y eso justamente se podría obtener a partir de lo que se conoce como la diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Para eso voy a tener lo siguiente, miren. Acá tenemos las líneas del campo eléctrico. Estas líneas de color verde me va a representar las líneas del campo eléctrico. En este caso se están orientando hacia la derecha. ¿Sí? Bien. Ahora, a este campo eléctrico se le va a asociar un potencial eléctrico. Pero ese potencial eléctrico que se le asocia al campo eléctrico se hace mediante las líneas o también llamadas superficies equipotenciales. Vamos a ver. X me representa igual, o sea, líneas de igual potencial. En este caso, de igual potencial eléctrico. ¿Sí? Donde además, por definición, toda línea o superficie equipotencial siempre cruza de manera perpendicular al campo eléctrico. Entonces, ojo, toda línea o toda superficie equipotencial siempre cruza de manera perpendicular al campo eléctrico. Siempre, 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 ojo, porque en el examen les podrían decir lo siguiente. La línea o superficie equipotencial puede cruzar al campo eléctrico con un ángulo diferente de 90 grados, ¿verdadero o falso? Falso, así es. Siempre, ojo, las líneas equipotenciales con el campo eléctrico siempre se cruzan formando 90 grados. Es una característica, correcto, que tienen tanto la línea equipotencial con respecto al campo eléctrico, ¿sí?
Bien, entonces aquí les voy a mostrar dos líneas o superficies equipotenciales. Por ejemplo, acá tenemos este color rojo. Esta es una línea o una colección de puntos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en cada uno de esos puntos de color rojo, el potencial eléctrico tendrá el mismo valor numérico. Por ejemplo, voy a colocar unas aspitas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta aspita de color rojo, allí, el potencial eléctrico va a tener un cierto valor. Vamos a suponer que fuera de 10 voltios. Entonces aquí en esta aspita, en esta otra aspita de color rojo, también será 10 voltios. Por aquí también 10 voltios, 10 voltios y 10 voltios. ¿Sí? Ya que esto corresponde a una línea equipotencial. Entonces, en cualquiera de estos puntos, de esa línea, el potencial eléctrico tendrá el mismo valor numérico. ¿Sí? En cualquiera de ellos. Ahora por aquí les muestro otra línea o superficie equipotencial, que es de color azul o celeste. Bien, aquí tendremos otro valor diferente del potencial eléctrico respecto al de rojo. Si en rojo le dije 10 voltios, por ejemplo, en la de azul tendría que ser otro valor totalmente diferente. Por ejemplo, que sea 20 voltios. Entonces, en esta aspita de color azul, ahí sería 20 voltios. Aquí en esta otra aspita azul también 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios y así, 20 voltios. Entonces, en cada uno de estos puntos o aspitas de color azul, ahí el potencial eléctrico tendría que tener el mismo valor numérico. Por ejemplo, 20 voltios. ¿Sí? Bien. Esto sería entonces la idea de las líneas o superficies equipotenciales, ¿correcto? No olvidar X igual o sea igual potencial eléctrico. Bien. Entonces a esta línea de color rojo o línea equipotencial de rojo le he asignado un potencial A y a la de color azul un potencial B. Y que están separadas una cierta distancia D. Ahora, por su curso de geometría, ¿ustedes cómo miden la distancia entre dos rectas? Por ejemplo, esta recta de color azul con esta recta de color rojo. ¿Cómo miden ustedes la distancia? Por definición. ¿Es cualquier recta? Por ejemplo, esa distancia podría ser esta de color naranja. Esta recta de color naranja me podría representar la distancia entre azul y rojo. No, muy bien. Esta de color violeta me podría representar la distancia entre azul y rojo. Tampoco, muy bien. La distancia que es correctamente graficada aquí sería esta de color negro, ¿no es cierto? Ya que esta recta de color negro cruza de manera perpendicular tanto al azul como a la roja. Esa sería realmente la distancia entre ambas líneas o superficies equipotenciales, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con conocer o determinar la distancia entre dos líneas o superficies equipotenciales, ¿sí? Bien. Ahora tenemos que conocer o deducir qué potencial eléctrico es el mayor y, por lo tanto, cuál sería el menor, ¿sí? A ver, ¿qué potencial eléctrico creen que sería el mayor? ¿El potencial en B o el potencial en A? Porque bueno, aquí no hay ningún valor numérico, ¿no es cierto? Entonces uno podría deducir correctamente dónde el potencial eléctrico sería el mayor si no me dicen o no me dan ningún valor numérico. Claro, si yo observo eso tal como está, no podría saber quizás, ¿no? Dónde el potencial eléctrico es mayor y dónde será el menor. Entonces yo le doy una pista, una idea. Miren, ¿ah? El potencial eléctrico, ojo, el potencial eléctrico siempre decae, siempre decrece o disminuye en la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Ojo, el potencial eléctrico siempre decae, disminuye, decrece en valor en la dirección del campo eléctrico. En este caso, ¿el campo eléctrico está orientado hacia dónde? ¿A la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces, en esa dirección está disminuyendo el valor numérico del potencial eléctrico. Por lo tanto, ¿dónde creen que el potencial eléctrico sería mayor? ¿En B? ¿En B o en A? En B, así es. Por lo tanto, el potencial eléctrico B es mayor que el de A, ¿sí?
Hemos determinado eso. ¿Y por qué es importante conocer qué potencial es mayor y cuál es el menor? Es que, ojo, miren, ¿qué dice aquí en el título? Diferencia del potencial eléctrico. ¿Y qué es una diferencia? ¿Una suma o una resta? Una resta, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que me está dando de la idea es que yo voy a hacer una resta de dos potenciales eléctricos. Y para hacer esa resta de manera correcta, tengo que identificar qué potencial es mayor y cuál es el menor. Entonces, hemos deducido por lo pronto que el potencial eléctrico en B es mayor que el de A. Y como ya sé qué potencial es mayor y cuál es el menor, entonces hacemos ahora sí la diferencia de potencial, que se plantea de esta manera. Potencial eléctrico mayor menos el menor, o sea, el potencial B menos el potencial A. Esa diferencia va a ser igual a ¿quién? Al producto de la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre ambas líneas o superficies equipotenciales, o entre los potenciales B y el potencial en A, ¿correcto? Y esta es justamente la relación, ¿no? La relación, ¿no? O la expresión que relaciona tanto al potencial eléctrico con el campo eléctrico que está generando una carga que puede ser positiva o quizás negativa, ¿sí? Entonces ahí tenemos por lo pronto la diferencia del potencial eléctrico, ¿sí? Que relaciona el potencial, ¿sí? El potencial con el campo eléctrico que está siendo generada por alguna partícula cargada, que puede ser positiva o negativa. Y a modo de recordar, ¿qué pasaría si la carga que origina este potencial o este campo eléctrico se ubica en esta región del espacio? O sea, que fuera esta carga de color negro. ¿Esa carga cómo debe ser? ¿Positiva o negativa? Esa carga de color negro, claro, sería positiva, así es, muy bien. Y si la carga que está originando este potencial o este campo eléctrico se ubicara en esta región del espacio color lila, ¿esa carga cómo debe ser? ¿Positiva o negativa? Negativa, sí, es perfecto. ¿Sí? Muy bien. Los felicito, se nota que están estudiando, repasando. Bien, continuamos. Obvio, así es, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del trabajo de la fuerza externa, o también conocido como el agente externo, y de la fuerza eléctrica. Para eso se va a utilizar el mismo esquema anterior, ¿no? Se va a utilizar este esquema, miren. Ahí está. Tenemos entonces las líneas equipotenciales, el potencial A, el potencial B y el campo eléctrico. Ahora se va a colocar a modo de ejemplo, ¿sí? Para esta explicación, una carga positiva dentro de esta región en la cual existe un campo eléctrico. Y en particular, además, en el potencial VA o el potencial en A. Y en de la semana pasada, cuando una carga positiva se encuentra dentro de una región con campo eléctrico, esa carga experimenta o no experimenta una fuerza eléctrica de la semana pasada. Sí, ¿no es cierto? Y esa fuerza para la carga positiva se encuentra en la misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico. Misma dirección, así es. Por lo tanto, sobre esta carga positiva está actuando la fuerza eléctrica que está orientada hacia la derecha. Y si esa fuera la única fuerza que actúa sobre esa carga positiva, entonces esa carga positiva, ¿hacia dónde creen que se va a desplazar? Si únicamente actuara la fuerza eléctrica. Hacia la derecha. Muy bien. Ahora, yo quiero que la carga se desplace hacia la izquierda. Por sí sola la carga positiva se podría desplazar hacia la izquierda. No, así es. Por ejemplo, miren, yo tengo esta pelota. Esta pelota tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y su peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Es por eso que si yo lo suelto, la pelota se desplaza en la dirección de la fuerza que está actuando sobre ella. Y una vez estando en el suelo, ¿no? Estando en el suelo, sería imposible, ¿no? Sería imposible o erróneo esperar que este cuerpo por sí solo se desplace hacia arriba, ¿cierto? Pero si yo quisiera que este cuerpo se encuentre arriba o se desplace hacia arriba, sé que por sí solo no lo va a hacer. Entonces alguien tendría que venir a agarrar ese cuerpo y desplazarlo hacia arriba. Ese alguien se le conoce como un agente externo o una fuerza externa. Análogamente aquí,
Esta carga, debido a la interacción de la fuerza eléctrica, se va a desplazar sí o sí hacia la derecha. Pero yo quiero que la carga se desplace hacia la izquierda. Entonces la carga por sí sola no lo va a hacer. Para eso se requiere entonces la acción de una fuerza externa o un agente externo, que justamente desplace la carga desde el potencial A y en particular llevarlo hasta el potencial B. O también ser lo mismo haberlo desplazado una cierta distancia. ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes les preguntan por el trabajo de la fuerza externa o por el trabajo en la fuerza eléctrica, teniendo en cuenta que esas fuerzas en magnitud son constantes, entonces ustedes, ¿cómo conocerían el trabajo realizado por una fuerza constante? Y eso ya lo vimos semanas atrás, y hace varias semanas. Claro, multiplicando esa fuerza por la distancia. Perfecto. Eso sería una alternativa, ¿sí? Una alternativa bastante válida. Pero para el tema del potencial eléctrico tenemos otra forma adicional. A lo que ustedes ya conocen, tenemos una forma adicional de cómo conocer esa fuerza, el trabajo de una fuerza externa o el trabajo de una fuerza eléctrica. Y para eso planteamos lo siguiente, miren. El trabajo de la fuerza externa para desplazar una carga del potencial A hacia el potencial B es igual al producto de la carga, ojo, la carga que es desplazada, multiplicado por la diferencia potencial, que es el potencial del punto de llegada, que es en B, menos el potencial del punto de partida, que es en A. Es por eso que en todos los problemas siempre les van a decir de dónde a dónde es desplazada la carga, para tener en cuenta el punto de partida y el punto de llegada. Porque ojo aquí, en esta diferencia es el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. ¿Sí? Esto sería para el trabajo de la fuerza externa o agente externo. Y por aquí tenemos el trabajo de la fuerza eléctrica, o también le dicen el trabajo del campo eléctrico. Y ese es igual a menos la carga que es desplazada, multiplicada por una diferencia potencial, que es el potencial del punto de llegada, menos el potencial del punto de partida. Ahora, noten aquí, esta carga Q ¿está o no está dentro de un valor absoluto? No, muy bien. Por lo tanto, aquí la carga Q va con todo y su signo. ¿Sí? Va con todo y su signo, según corresponde. Si esta carga Q fuera positiva, va con su signo positivo. Si fuera negativo, con su signo negativo. Ojo que aquí, en este esquema, estoy dando un ejemplo con respecto a la carga positiva. Ojo, este es un ejemplo considerando aquí para la carga positiva, porque también se puede hacer este ejemplo para una carga negativa. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo y ya de forma general, para cualquier carga, ya sea positiva o negativa, se emplea cualquiera de estas dos expresiones según corresponda. Donde aquí, ojo, la carga va con todo y su signo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si en el examen les dijera una carga es desplazada desde el infinito hacia un punto O? Determine el trabajo realizado sobre esa carga. Entonces, ustedes tendrían que conocer de antemano cuánto es el potencial en el infinito, que es el punto de partida, y el potencial en el punto O, que es el potencial en el punto de llegada, donde ha llegado. Ahora, por definición, el potencial en el infinito es igual a ¿cuánto? No sé si ustedes lo saben. Cero, así es. Y eso lo voy a escribir por acá. El potencial en el infinito, o a una distancia muy, muy lejana, ¿sí?, es igual a cero. Ese es por definición. Entonces, si en el examen nuevamente les dijera una carga desplazada o traída desde el infinito hacia un punto o un punto cualesquiera, ¿sí? Entonces, como ha partido desde el infinito, el potencial en el infinito siempre es igual a cero, ¿correcto? Siempre, siempre es igual a cero, ¿correcto? Bien. Entonces, sí tenemos el trabajo de la fuerza externa y el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora por aquí con el tema del condensador. Los que van a la carrera de ingeniería electrónica o eléctrica o quizás ciencia de la salud van a trabajar en un cierto momento con los condensadores. Dice, un condensador o también llamado capacitor es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud o de igual valor, pero de signos opuestos o contrarios.
entre los cuales existe una diferencia potencial. Ahora, existen condensadores de diferentes formas geométricas. Hay de tipo cilíndrico, como este que está a la izquierda, de tipo esférico, que se encuentra aquí al medio, o el de placas planas paralelas. De los tres, el más fácil, el más sencillo de analizar a nivel pre es el de placas planas paralelas. Este condensador de forma cilíndrica o de forma esférica, eso se analiza recién en la universidad por ser condensadores más complejos de analizar, ¿sí? Entonces, ojo, existen diferentes, ojo, tipos de condensadores. El más fácil de analizar es el de placas planas paralelas, ¿sí? Ese es el que vamos a analizar. Ahora, ¿para qué sirve un condensador o un capacitor? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene este capacitor en un circuito? Bien, el capacitor de condensador sirve para almacenar carga o energía eléctrica. Y esa carga o energía eléctrica será aprovechada de manera casi instantánea. Por ejemplo, ¿ustedes tienen un celular? ¿Tienen su celular a la mano quizás? ¿Sí? ¿Tienen un celular por ahí a la mano? ¿Sí? Ya. Ok, bueno. Ahora, ¿su celular tiene o no tiene un flash? Para tomarse un selfie quizás, ¿no? Una foto por ahí. ¿Tiene o no tiene flash? ¿Sí? ¿Tiene un flash ahí? A mí no, que no tiene. Bueno, algunos sí tienen, ¿no es cierto? Ok. Bien, ¿cómo creen que funciona ese flash de la cámara de su celular? Para que funcione, utilice internamente o en su circuito un condensador, o también llamado capacitor. Por ejemplo, acá tengo un celular. A ver, sonrían. Bien. ¿Vieron o no vieron ustedes un flash? ¿Sí? ¿Vieron o no vieron un flash? ¿Vieron o no vieron un flash? ¿Cierto? Ya, ¿ese flash duró mucho tiempo o poco tiempo? ¿Ese flash duró mucho tiempo o poco tiempo? Claro, poco tiempo, ¿no es cierto? Y es que justamente, ojo, el condensador o capacitor lo que hacen es almacenar carga o energía eléctrica, en este caso, para luego ser liberada de manera casi instantánea. Y una aplicación bien directa es en las cámaras fotográficas para el uso del flash, ¿sí? Flash, correcto. Entonces, para eso se utiliza básicamente el condensador. Esa es la función principal del condensador. Almacenar carga o energía para luego ser liberada de manera casi instantánea, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a concentrar en el condensador de placas planas paralelas, ¿sí? En este ya que es el más fácil de analizar. Veamos. Tenemos entonces aquí un capacitor o condensador de placas planas paralelas. Ahora, si ustedes notan aquí, en la definición dice, es un sistema conformado por dos conductores, o sea, dos metales, que tienen cargas de igual magnitud, pero de signos contrarios. Ojo, de signos contrarios u opuestos. Por lo tanto, si uno es positivo, el otro es negativo, necesariamente. Porque si en el examen les dijera, un condensador puede tener dos placas de igual signo o igual polaridad, ¿verdadero o falso? Falso. Necesariamente, ojo, deben estar con signos opuestos, necesariamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una placa, la placa superior que está cargada positivamente y la inferior cargada negativamente. Ambas placas, a su vez, tienen la misma área A, y separadas una cierta distancia como D. ¿Sí? Entonces, este capacitor o condensador en su interior va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, recordar que siempre es saliente la carga positiva y es entrante hacia la carga negativa. Por lo tanto, dentro de este capacitor o entre las placas paralelas, el campo eléctrico en este caso iría hacia arriba o hacia abajo.
¿Cómo creen que iría el campo eléctrico, ojo, dentro o entre las placas paralelas? Hacia abajo, así es. Justamente aquí lo mostramos, miren. El campo eléctrico es saliente respecto a la carga positiva, pero es entrante respecto a la carga negativa. Y ojo que tener presente este detalle, porque en el examen quizás le van a dar como dato dos placas planas paralelas, con sus signos correspondientes, más y menos. Y un primer paso es que ustedes identifiquen correctamente la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Identifiquen la dirección, por lo menos, del campo eléctrico, ¿sí? Y en base a ello, ustedes podrán resolver correctamente el problema, ¿sí? Ojo, este es un modelo de problema que viene constantemente. Les colocan ustedes los signos de las cargas o de las placas y ustedes, primer paso, van a tener que deducir o definir correctamente la dirección del campo eléctrico. Y en base a ello, a resolver el problema, según lo planteen, ¿sí? Bien. Entonces aquí nuevamente tenemos dos placas planas paralelas con cargas o signos opuestos, más la de arriba y menos la de abajo y separadas a una cierta distancia d. Por lo tanto, el campo eléctrico entre las placas paralelas iría verticalmente hacia abajo entre las placas, ojo, entre las placas. Bien, ahora, ¿cómo conocer el valor de este capacitor o este condensador de placas planas paralelas? Sencillo. Eso va a ser igual, ¿no? La capacidad o capacitancia del condensador va a ser igual al producto de la permitividad eléctrica del material colocado entre las placas planas paralelas, multiplicado por el área de las placas planas paralelas y entre la distancia de separación entre las placas, ¿sí? Ojo que la permitividad eléctrica del material colocado entre las placas siempre va a ser dato del problema. Siempre les van a decir qué material ha sido colocado entre las placas planas paralelas. ¿Sí? De esa parte no se preocupen. Lo que ustedes sí deberían preocuparse es identificar el área o la distancia de separación de las placas. Bien. Ahora, también les decía a ustedes que un condensador o capacitor, ¿no?, sirve para almacenar carga. ¿Y cómo se conoce la carga que almacena este condensador? Sencillo. La carga que almacena ese condensador es igual al producto de la capacidad o capacitancia del condensador por la diferencia de potencial o voltaje a la cual se encuentra el condensador. ¿Sí? Y donde, ojo, la capacitancia o capacidad del condensador se encuentra en faradios. ¿Sí? Este es sub 0, como le decía, la permitividad eléctrica del material, que es colocado muchas veces entre las placas planas paralelas. A me representa el área, obviamente expresada en metros cuadrados, y de la distancia expresada en metros. ¿Sí? Ahora, muchas veces en el examen les hacen este tipo de preguntas. La capacitancia o capacidad del condensador depende de la carga almacenada en el condensador. ¿Verdadero o falso? Este valor de la capacitancia o capacidad del condensador le dicen que depende de la carga. O quizás a mayor cantidad de carga, mayor capacitancia. Menor carga, menor capacitancia. ¿Verdadero o falso? Claro, eso sería falso o fake, ¿no es cierto? Porque la capacitancia o capacidad del condensador de placas planas paralelas depende de ¿qué? Depende de su geometría. Depende del área o de la distancia de separación entre ellas, ¿sí? No depende de la carga que almacena, ni tampoco de la diferencia de potencial a la cual se encuentra. Depende únicamente de su geometría, en cuánto es su área y de qué tanto es la distancia de separación entre ellas, ¿sí? Bien. Ahora, en un circuito, a este capacitor se le va a representar de la siguiente manera. Y eso lo vemos aquí en las observaciones. Primera observación es que ese valor de E sub 0 es la permitividad eléctrica del material en el vacío, o también se le dice en el aire, que tiene este valor numérico, o que, ojo, no es necesario que ustedes lo memoricen o se lo aprendan, no va a ser necesario, ¿sí? Luego, les decía que el condensador en un circuito va a ser representado gráficamente de la siguiente manera, con dos palitos o dos barritas de igual tamaño, ¿no? Dos barritas o dos palitos paralelos de igual tamaño. Eso me representa un condensador en un circuito. Y una batería o una pila es representado de la siguiente manera. Dos palitos paralelos, pero uno más largo que el otro.
El más largo por convención siempre es la parte positiva de la batería o de la pila o de la fuente de voltaje. Y la patita más corta siempre corresponde a la parte negativa. Ese es por convención. Sí, ese es por convención. Y eso ustedes lo han llevado, me parece, en el curso de química, ¿o no? A ver, confirme si esto ustedes lo han visto o no lo han visto en el curso de química. ¿O no han visto todavía celdas galvánicas? El jueves todavía. Ok, el jueves. Listo, el jueves. Muy bien. Pero entonces tengan presente que esta es la representación, ¿no? Para identificar una batería, una pila o una fuente de voltaje. Siempre la patita más larga es la positiva y la más corta siempre es la negativa. ¿Sí? Esa es la convención. Bien, continuamos. Ahora tenemos que identificar las conexiones de condensadores, ¿no? O de capacitores. Y se tienen dos tipos de conexiones, la conexión serie y la conexión paralelo. Se dice que están conectados dos o más elementos en serie porque están conectados uno a continuación del otro. Por ejemplo, aquí tenemos tres condensadores, 1, 2 y 3, que están conectados uno a continuación del otro. ¿Sí? Entonces, estos tres condensadores se dice que están conectados en serie. ¿Y qué propiedad tienen cuando están conectados en serie? Sencillo, sencillo. Cuando tienes dos o más elementos conectados en serie, en este caso los condensadores, se cumple que la carga que almacena o que tiene cada condensador es la misma. Esa es una propiedad, ojo, que cumplen dos o más condensadores conectados en serie, que la carga que almacena cada uno de ellos es la misma. Supongamos que el condensador 1 almacena una carga de 20 coulomb. Entonces, ¿cuál será la cantidad de carga almacenada en el condensador 2 o en el condensador 3? Será igual, menor o mayor de 20 coulombs. Igual, así es, muy bien. Igual, perfecto. ¿Sí? Esa es una propiedad de la conexión serie para los condensadores, que la cantidad de carga que tiene cada uno de ellos es la misma. ¿Sí? Es igual. Bien. Ahora, con respecto al voltaje o diferencia potencial, ¿qué se va a cumplir? Que el voltaje en el condensador 1 más el voltaje en el condensador 2 más el voltaje en el condensador 3 es igual al voltaje entre los extremos, entre los extremos. Además, uno podría retirar a esos tres condensadores, y en su lugar colocar al condensador equivalente de los tres. O sea, yo retiro los tres y puedo sustituir a estos tres por uno solo. Ese que se reemplaza por uno solo se le conoce como el condensador equivalente. ¿Y cómo conocer el valor de ese condensador equivalente? De la conexión en serie. Sencillo. Para eso utiliza la siguiente expresión. Que la inversa del valor del condensador 1 más la inversa del valor del condensador 2 más la inversa del valor del condensador 3 es igual a la inversa del valor del condensador equivalente. ¿Sí? Ahora, para dos condensadores conectados en serie, a partir de aquí se deduce que se obtiene con el producto entre la suma. Pero ojo, eso es para dos condensadores conectados en serie. A partir de esta definición, si tuviéramos únicamente dos condensadores en serie, a partir de ahí se deduce que el condensador equivalente se obtiene, ¿no?, con el producto entre la suma. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí una consulta o duda respecto a este tipo de conexión? ¿Duda o consulta hasta ahí con el tipo de conexión? ¿Ninguna? Porque yo sí tengo una gran duda. ¿Cuál es esa gran duda? Profe, ¿y dónde voy a colocar al condensador equivalente de esos tres? ¿Donde yo quiera? No. El condensador equivalente de esos tres no se puede colocar donde uno desee. Tiene una ubicación específica. ¿Y cómo identificar correctamente esa ubicación, esa posición en la cual colocar ese condensador equivalente? Bien, para eso entonces se hace previamente una distribución de puntos. Por ejemplo, voy a asignar a este extremo
a este extremo, ¿no? A este extremo izquierdo, aquí. Lo voy a dibujar con otro color, que se aprecie mejor, con color rojo. Ahí está. En este extremo izquierdo, ahí le voy a asignar un punto. Por ejemplo, que sea M. M, ¿correcto? Bien. Hay que tener presente que un punto no puede saltar por encima de cualquier elemento. Llámese un condensador, una fuente, pila o batería. Entonces al otro extremo voy a colocar otro punto u otra letra. Por ejemplo, que sea N. N tampoco podría saltar al otro extremo. Entonces aquí otro punto u otra letra. Por ejemplo, que sea O. Y este punto tampoco podría saltar al otro extremo. Entonces aquí le voy a colocar otro punto u otra letra, que sea P. ¿Sí? Entonces, voy a retirar a estos tres elementos, estos tres condensadores conectados en serie. Y en su lugar voy a conectar al condensador equivalente de los tres. ¿Y dónde creen que va a ser conectado el condensador equivalente de los tres? Entre los puntos M y N, entre NO, entre OP o entre los extremos N y P. ¿O entre qué otros puntos sería colocado el equivalente de esos tres condensadores? Sencillo. El condensador equivalente de esos tres condensadores conectados en serie, sí o sí, debe estar conectado entre los extremos M y P. Ahí debe estar conectado sí o sí el condensador equivalente. Si ustedes lo colocan en otra parte del circuito que no sea entre esos dos puntos, entonces automáticamente el problema habrá sido mal resuelto. ¿Sí? Y no porque ustedes hayan simplificado mal estos tres condensadores, simplemente porque han colocado posiblemente en otra posición que no corresponde. Por eso que se sugiere hacer siempre esta distribución de puntos. Y que además lo vamos a ver la siguiente semana en el tema de circuitos con resistencias eléctricas. Bien. ¿Sí? Entonces de esa manera uno va a poder conocer la ubicación correcta del condensador equivalente. ¿Sí? Además, ¿qué voltaje soporta el condensador equivalente? El voltaje que soporta el condensador equivalente es la suma de los voltajes que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, si el voltaje del condensador 1 fuera 10 voltios, en el de 2 fuera 20 voltios y en el de 3 fuera 30 voltios, entonces, ¿qué voltaje tiene el condensador equivalente? Si en el condensador 1 hay 10, en el 2 hay 20 y en el 3 hay 30 voltios, ¿no? 10, 20, 30 voltios, entonces, ¿qué voltaje habría en el condensador equivalente? Así es, 60 voltios. Y además, miren a esta propiedad. Por eso que no está en su boletín posiblemente, ¿no? Les decía aquí que las cargas que tiene cada condensador conectado en serie son iguales. Pero también es igual en dónde. ¿Quién más tiene esa misma cantidad de carga? ¿Quién más? Así es, el condensador equivalente. O sea que la carga es la misma en condensador 1, 2 o 3, pero además también en el condensador equivalente. ¿Sí? Entonces, si ustedes le preguntan por la carga en el condensador equivalente, esa carga que tiene él es la misma carga que tiene el condensador 1, 2 o 3, ¿correcto? Bien. Entonces, ojo, eso adicional, a ver, cópienlo, tomen una foto, porque eso no está aquí en la presentación o quizás en su guía. ¿Sí? Entonces, ojo, en resumen, para la conexión serie. Cuando tienen dos o más elementos conectados en serie, la carga que tiene cada uno de ellos es la misma. Inclusive es igual en el condensador equivalente. ¿Sí? Ah, ya, ok, la anterior. Es el anterior, ok. Alejandro es el anterior. ¿Sí? Y el voltaje que tiene el condensador equivalente es la suma de los voltajes que tiene cada uno de los condensadores conectados en serie. ¿Sí? Ese es el resumen para la conexión serie. Ahora vamos con la conexión en paralelo. Ahora, ¿por qué se dice que dos o más condensadores están conectados en paralelo?
¿Será porque geométricamente están conectados en paralelo? ¿Será por esa razón? Veamos, si en el examen le dijeran, dos o más condensadores están conectados en paralelo porque están geométricamente en paralelo, ¿verdadero o falso? Le dicen, dos o más condensadores están en paralelo porque geométricamente están en paralelo. Falso. Porque, ojo, el concepto paralelo en geometría es muy diferente al concepto paralelo en circuitos, y en este caso de condensadores, ¿sí? Pues, ojo, el concepto de paralelo en geometría es muy diferente al concepto de paralelo en circuitos, es muy diferente. Entonces, profe, ¿por qué dicen paralelos si aquí observo que están geométricamente en paralelo? Y eso es como para confundirlos, para inducirlos al error. Entonces, ¿cómo identifico si realmente están o no en paralelo? Sencillo, como ya dijeron por ahí, creo, Omar, por los puntos. Así es. Miren, voy a colocar a este extremo un punto que sea, por ejemplo, M. Hay que tener presente que un punto no puede saltar por encima de cualquier elemento. No puede, está prohibido. ¿Sí? Entonces, a este extremo, si este es M, al otro extremo no puede saltar. No puede saltar por encima de este condensador 1. Entonces aquí voy a colocar otra letra u otro punto. Por ejemplo, que sea N. Listo. Ahora, lo que sí puede hacer un punto es desplazarse libremente a través de un alambre. Eso es lo que sí puede hacer un punto cualesquiera. Y justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí es un alambre. Esto que está en modo vertical es un alambre que está conectando por estos extremos a los condensadores. Entonces, eso quiere decir que ese punto M, por ejemplo, se puede desplazar y ubicarse en este extremo, ahí, o también por acá. Ahí tenemos entonces esos puntos. M no puede saltar por encima del condensador 1, 2 o 3. Entonces al otro extremo tenemos otro punto que es N. Y N se encuentra por aquí. Y justamente por acá tenemos también un alambre. Entonces ese punto N se podría desplazar fácilmente a través de ese alambre. Eso sí está permitido para cualquier punto. Desplazarse o moverse por un alambre. Entonces si él es N, él también será N. Y él también sería N. ¿Y qué se aprecia aquí? Que estos tres condensadores se encuentran o no se encuentran conectados entre los puntos M y N. A ver, ahí aprecia. Los tres condensadores, 1, 2 y 3, ¿están o no están conectados entre los puntos M y N? Sí, muy bien. Por lo tanto, estos tres condensadores se encuentran conectados en paralelo, porque comparten puntos, ¿sí? Porque comparten puntos. Entonces dice que están conectados en paralelo. Ahora, yo puedo retirar a esos tres conectados en paralelo y en su lugar conectar el equivalente de los tres. ¿Y dónde creen que voy a conectar al equivalente de esos tres condensadores conectados en paralelo? ¿Donde yo quiera? No. Ese condensador equivalente a estos tres conectados en paralelo debe estar conectado sí o sí, ojo, debe estar conectado sí o sí entre los extremos o puntos M, M y N. Ahí debe estar conectado el condensador equivalente, ¿sí? Entre los puntos M y N, necesariamente. No puede estar conectado en cualquier otra parte del circuito, porque de lo contrario habremos malogrado el circuito, ¿sí? Bien, ahora, como una propiedad para la conexión en paralelo que se tiene, que el voltaje o diferencia potencial en cada uno de ellos es la misma. O sea que el voltaje del condensador 1 es igual en el condensador 2, es igual en el condensador 3, pero también es iguales ¿en dónde? En el condensador equivalente. O sea que si el voltaje del condensador 1 fuera de 10 voltios, en el condensador 2 también debe ser 10 voltios. En el condensador 3 también 10 voltios. Y en el condensador equivalente de estos tres también debe ser 10 voltios. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice la propiedad de la conexión en paralelo. Y eso es para la conexión en paralelo.
¿Y cómo conocer la carga que almacena el condensador equivalente? Sencillo, para conocer la carga que almacena el condensador equivalente, sencillamente se debe sumar la carga que almacena cada uno de los condensadores conectados en paralelo. O sea que la carga de 1 más la carga de 2 más la carga de 3 me da como resultado la carga que almacena el condensador equivalente. ¿Y cómo conocer el valor del condensador equivalente de la conexión paralelo? Sencillo. Simplemente sumamos los valores de los condensadores. ¿Sí? Entonces, ojo, tengan presentes esas diferencias de las propiedades de la conexión serie con la conexión en paralelo. Miren, si yo retrocedo un momento, retrocedo. Ahí está. Estas son las propiedades de la conexión serie, ¿no? Las cargas son iguales, los voltajes no son iguales, y acá tenemos el modo de conocer el condensador equivalente. Y para la conexión en paralelo, observamos que más bien aquí los voltajes son iguales. Los voltajes son iguales, ¿correcto? Y tenemos otra manera totalmente distinta de conocer el valor del condensador equivalente. ¿Sí? O sea, hay que tener presente el tipo de conexión con el cual se está trabajando, ya que las propiedades no son las mismas para la conexión serie de la conexión paralelo. ¿Sí? Bien, ahora también les decía a ustedes que los condensadores almacenan carga o energía para luego ser liberada de manera casi instantánea. ¿Y cómo conocer en este caso la energía que almacena un condensador? De la siguiente manera. La energía almacenada de un condensador va a ser denotada o expresada con la letra U. Y tenemos aquí tres formas equivalentes de conocer la energía. La primera es un medio de la carga por la diferencia potencial. La segunda es un medio del valor del condensador por la diferencia potencial en el condensador pero elevado al cuadrado. Y la tercera es un medio de la carga almacenada en el condensador elevado al cuadrado entre el valor del condensador. ¿Correcto? Entonces sí tenemos las tres formas equivalentes para conocer la energía almacenada en un condensador. Y cualquiera de estas tres energías se expresa en Joule, en el sistema internacional. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos la teoría en modo de resumen. ¿Sí? Y ya podemos pasar a los problemas. Si tuvieran consultas o dudas, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí? No duden en hacer sus preguntas en cualquier momento de la clase. ¿Sí? Y entonces ahora pasamos rápidamente a los ejercicios. Veamos. Problema número 1. Dice, la figura muestra tres partículas cargadas, cercanas, cuyas cargas son. La carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa, ¿no? Respectivamente. Determine la energía potencial eléctrica total del sistema. Bien. ¿Cómo conocer la energía potencial? Vimos que la energía potencial entre dos cargas, la energía potencial entre dos cargas, era igual producto de la constante K por las cargas que están interactuando, ¿no? Carga 1, por ejemplo, es con la carga 2, entre la distancia de separación entre ellas, ¿sí? Pero ojo que esto era para dos cargas. Pero aquí tenemos ¿cuántas cargas? ¿Dos? ¿O cuántas tenemos aquí en el problema? Tenemos tres. Entonces, ¿cómo se va a determinar la energía que almacena este conjunto de tres cargas? Sencillo. Se realiza la interacción de 2 a 2. Por ejemplo, vamos a conocer la energía entre 1 y 2, entre 2 y 3 y finalmente entre 1 con 3. ¿Correcto? Vamos a hacer entonces esa interacción. 1 con 2, 2 con 3 y 1 con 3. ¿Sí? Siempre de 2 en 2, tomando de 2 en 2. Veamos. Entonces aquí, como le mencionaba, vamos a conocer la energía total, la cual sería la energía potencial entre la carga 1 y 2, que sería este primer sumando, más la energía entre 2 y 3, ¿no? Entre 2 y 3, que sería este último sumando, y la energía entre 1 y 3, que sería el término que se encuentra aquí en medio, ¿no? Este sumando, ¿correcto? Para eso, ¿qué se requiere conocer? Las cargas, ¿no? 1, 2 y 3, que son datos del problema, pero también las distancias que hay entre cada carga.
Y eso se obtiene fácilmente del gráfico del problema. Pues si retrocedo, la distancia entre la carga 1 y 2 es 3 metros. Entre 2 y 3 es 4 metros. ¿Y cuál sería la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3? ¿Eso se puede conocer o, no se puede conocer fácilmente? Claro, se conoce fácilmente, ¿no? Por Pitágoras, automáticamente eso vale 5, así es. Muy bien. Entonces, justamente por eso que acá aparece, ¿no? Que la distancia entre la carga 1 y 3 vale 5 metros. Y luego simplemente queda ya reemplazada porque hemos identificado, ¿no? Las cargas y también y sus respectivas distancias entre ellas. Entonces reemplazamos. Tenemos para la primera la constante K por la carga 1 por carga 2, entre la distancia, ¿no? Que es 3 metros, entre 1 y 2. Más, en segundo término, tenemos la constante K por las cargas 1 y 3. Y si ustedes notan aquí, las cargas van con todo y su signo. Ojo, aquí no se toma el valor absoluto. Las cargas van con todo y su signo, ¿sí? Y es entre la distancia de separación entre las cargas 1 y 3, que vale 5 metros. Más el producto de la constante K por el producto de las cargas 2 y 3. 2 y 3. Y entre la distancia de separación entre ellas, que vale 4 metros, ¿sí? Y aquí entonces sería factible factorizar la constante K y este micro, ¿no? Acá tenemos micro por micro, sería micro al cuadrado, ¿no? Entonces ese micro al cuadrado sale, ¿no? He factorizado la constante K y este factor micro al cuadrado. Y luego por acá tendríamos menos 2 entre 3. Por acá sería 16 entre 5 y por acá sería menos 8 entre 4, ¿sí? Y luego ahí vamos a reemplazar los valores numéricos. La constante K, 9 por 10 a la 9. Micro es 10 a la menos 6, pero como está elevado al cuadrado, eso sería 10 a la menos 12. Y luego haciendo estos cocientes, ¿no? Menos 2 entre 3, eso nos da menos 0,67 aproximadamente. 16 entre 5 nos da 3,2 y menos 8 entre 4 nos da menos 2. Bien, operando esto nos da finalmente que la energía potencial eléctrica de esas tres cargas nos da más 4,77 milijoule. Y si ustedes observan en su guía, ¿hay o no hay clave? ¿Aparece o no aparece este valor numérico en su guía, en su PDF? Entre la clave A, B, C y D. ¿Está o no está este valor numérico? No, así es. Por lo tanto, ustedes van a colocar ahí una clave E igual a 4,77 milijoule, ¿correcto? Esa sería entonces la respuesta a ese problema, ¿sí? Bien. En el examen también podrían colocar un problema bastante parecido, ¿no? Porque es un cálculo bastante sencillo, ¿sí? Bien. Continuamos, si no hubiera consultas o dudas hasta ahí. Problema número 2. Bien. Dice, la figura muestra un triángulo rectángulo y dos partículas cargadas. Carga 1 no se sabe cuánto es su carga, no se sabe si es positiva o negativa. Y la carga 2 es negativa. Si el vector campo eléctrico en el punto P es horizontal y hacia la derecha, determina el potencial eléctrico en el punto P. Bien, para conocer el potencial eléctrico en el punto P, les pregunto, ¿es o no necesario conocer la carga 1 y la carga 2? Si yo deseo conocer el potencial en el punto P, ¿es o no es necesario conocer las cargas 1 y 2? Sí, ¿no es cierto? Y si uno observa en el problema, ¿te dan o no te dan la carga 1? ¿Te dan o no te dan el valor de la carga 1? ¿Te dicen si la carga 1 es positivo o negativo? ¿Te dan su valor numérico? No. Por lo tanto, primer paso, hay que determinar cuánto es la carga, ¿no? ¿Cuánto es la carga? Si es positiva o negativa con su respectivo valor numérico. Ahora, ¿cómo saber si la carga 1 por lo menos es positiva o es negativa? ¿Cómo se podría saber eso? Veamos. Nos dice que la carga 2 es negativa y nos dan por aquí el dato del campo eléctrico, que en el punto P está orientado hacia la derecha, no es horizontal y hacia la derecha. Veamos. De la clase pasada, una carga negativa origina un campo eléctrico entrante o dirigida hacia la carga. Entonces, como la carga 2 es negativa, en el punto P
pasará un campo eléctrico debido a la carga 2 hacia arriba o hacia abajo. Si la carga 2 es negativa, entonces en el punto P, el campo eléctrico iría hacia arriba o hacia abajo. Claro, iría hacia abajo, ¿no es cierto? Ya que ese campo eléctrico va a pasar por el punto P y luego se estará dirigiendo u orientando hacia la ubicación de la carga 2, que es negativa, y por lo tanto se está orientando hacia abajo. Muy bien. Ahora, la carga 1 no sé si es positiva, ni tampoco sé si es negativa. Entonces vamos a tener que asumir, suponer. Supongamos que la carga 1 también fuera negativa. Supongamos que la carga 1 fuera negativa. En ese caso, el campo eléctrico va a pasar por el punto P y se estará orientando luego hacia la carga 1, que estoy suponiendo que es negativa, ¿sí? Listo. Y si esta carga fuera negativa, o si este fuera la dirección correcta del campo eléctrico, les pregunto, a partir de estos dos campos eléctricos, ¿se podría obtener quizás un campo eléctrico cuya componente esté dirigida hacia la derecha? A partir de este esquema, ¿se podría obtener una componente del campo eléctrico orientado hacia la derecha? Imposible, ¿no es cierto? Por lo tanto, la carga 2 será la carga 1 será negativa. ¿Cómo creen entonces que sea la carga 1? La carga 1 entonces debe ser positiva. Entonces, por lo menos, miren, por lo menos ya sé el signo de la carga. Entonces ustedes han deducido correctamente que la carga 1 debe ser por lo menos positiva, ya que en ese caso el campo eléctrico sale la carga y va a pasar por el punto P. Ahí está, ¿correcto? Muy bien. Pero nos dicen además que el campo eléctrico resultante en el punto P es hacia la derecha. Entonces, este campo color rojo yo lo puedo descomponer en dos componentes. En una componente color negro, orientada a la derecha, y una componente color negro, orientada hacia arriba. Ahí está. ¿Sí? Y para que eso ocurra, ojo, para que el campo eléctrico resultante en el punto P sea horizontal hacia la derecha, ¿qué debe pasar con la componente que está orientada hacia arriba y con el campo eléctrico orientado hacia abajo? ¿Qué debe pasar con estos dos? Claro, deberían ser iguales en magnitud, ya que de esa manera se va a cancelar, y al cancelarse tenemos únicamente esta componente del campo eléctrico. Entonces, esa es la idea, ¿no? Igualar el campo eléctrico, esta componente del campo eléctrico hacia arriba, con el campo eléctrico que está orientado hacia abajo. Y a partir de ahí se va a poder conocer la carga 1, ¿sí? Entonces, habiendo hecho el bosquejo, ahora sí pasamos a la solución, miren. Bien, hemos deducido entonces que por lo menos la carga 1 es positiva. Origina un campo eléctrico saliente en esa dirección. Luego, segundo paso, descomponemos ese campo eléctrico 1 en dos componentes, una horizontal y otra vertical. Está descompuesto, ¿sí? De tal manera que para que el campo eléctrico resultante en el punto P sea horizontal y hacia la derecha, pues entonces esta componente, el campo eléctrico 1, y el campo eléctrico 2, que está en direcciones opuestas, deberían ser en magnitud iguales. Y eso es lo que se ha hecho, miren. Igualamos por aquí la magnitud del campo eléctrico 2 con la magnitud del campo eléctrico 1, ¿no? Con esa componente. Teniendo en cuenta que la magnitud del campo eléctrico es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿no? Recordar eso en la clase pasada. Y donde la carga, ojo, se considera en magnitud o en valor absoluto, no va acompañado de su signo. Entonces, para la carga 2, eso sería la constante K por la carga 2, que en valor absoluto sería 1 microcoulomb, 1 micro, y entre la distancia al cuadrado, esa distancia de la carga 1, de la carga 2 hacia ese vértice es de 1 metro. Ahí está, 1 al cuadrado. Ahora por aquí, la magnitud del campo eléctrico que origina la carga 1 en ese vértice sería la constante K por la carga 1 entre la distancia al cuadrado, donde por la geometría esta distancia de la hipotenusa que vale 2 metros. Y esa distancia al cuadrado. Y eso lo he multiplicado por ¿quién? Por el seno de 30 grados. Seno de 30. ¿Sí? De aquí se cancela la constante K, ¿no? Esto sería 4, pasa a multiplicar. Y el seno de 30 sería un medio. Entonces, ese factor 2 que está en el denominador pasa a multiplicar. Y de ahí la carga 1 es de 8 microcoulomb. ¿Sí? Entonces, hasta ahí se ha conocido por lo menos, ahora sí, el valor de la carga 1.
Pero a mí me preguntan por el potencial eléctrico. Entonces, para conocer el potencial eléctrico en ese vértice, sería la suma del potencial eléctrico que origina la carga 1 más el potencial eléctrico que origina la carga 2 en ese punto. Y donde el potencial sería la constante K por la carga entre la distancia, y con el signo según corresponda, ¿no?, la carga. Para la carga 1, como es una carga positiva, el signo sale, por lo tanto genera un potencial positivo. La carga 2 es negativa, por lo tanto ese signo menos sale y por lo tanto origina un potencial negativo. Y luego ahí reemplazamos los valores. Constante K por la carga entre la distancia. La distancia de la carga 1 hacia ese vértice es 2 metros. Y la distancia de la carga 2 hacia ese vértice es de 1 metro. Entonces este cociente sería como 4 y este bueno sería como 1. Factorizamos eso y 4 menos 1 da 3. 3, ahí está la constante K, 9 por 10 a la 9, micros, 10 a la menos 6, y esta diferencia vale 3. De tal manera que este producto entonces nos va a dar 27 kilovoltios. Pues ojo, el voltaje o el potencial eléctrico en este vértice o en ese punto P nos va a dar 27 kilovoltios. ¿Sí? Esa sería entonces ya la solución al problema. Bien, un problema de este tipo en el examen dudo que venga, porque como ustedes ven tiene varios pasos, ¿sí? Tiene varios pasos. Lo que sí les podría venir en el examen de este problema es determine el valor de la carga 1 si el campo eléctrico en el punto P, ese vértice, es horizontal y hacia la derecha. Hasta ahí sí es factible que venga en el examen, porque eso rápidamente sería entonces 8 microcoulombs, ¿sí? Pero ya complementando con el potencial eléctrico así, es bien difícil que venga el examen porque le va a tomar más tiempo, ¿sí? Y así ya no viene en el examen. Pero de todas maneras hay que tenerlo presente para tener en cuenta, ¿no?, cómo se resuelve este tipo de problemas. Bien, si no hubiera consultas, pasamos al siguiente, número 3. Dice, la figura muestra dos partículas cargadas en posiciones fijas. El potencial eléctrico en el punto A es 80 voltios. Pregunta, determina el trabajo necesario para desplazar lentamente una partícula de carga negativa e igual a 50 milicoulomb desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ojo que aquí les dan de dónde a dónde va a ser desplazada la carga. Dice de A hacia B. Por lo tanto, A sería el punto de partida y B el punto de llegada. ¿Sí? Entonces, para eso se requiere conocer el potencial en el punto A y también el potencial en el punto B. Pero si no observen el problema, ¿les dan o no les dan el potencial en el punto B? Eso no es dato el potencial en B. No. Muy bien. Y por lo tanto, se debería conocer el potencial en B. Y para eso nos dan como dato el potencial en A. Nos dan el potencial en A y con esa información se va a poder conocer el potencial en B. Veamos entonces de la siguiente manera cómo se va a realizar. Tenemos entonces, ¿no?, que el potencial en A es 80 voltios. Pero ¿cómo se determina el potencial en A? Sencillo, el potencial en A sería el potencial que origina la carga roja en A más el potencial que origina la carga azul en A. Ahí está, miren. El potencial en A sería entonces la constante K por la carga roja, que es positiva entre la distancia, que vale como R. Y para la carga azul sería la constante K por la carga, como es negativa, el signo menos sale, entre la distancia. Y la distancia que es la carga azul hacia el punto A vale como 2R. Vale como 2R. Efectuando esto nos da entonces un valor de la constante K por Q entre 2R. Y esto numéricamente, según dato el problema, debe ser igual a 80 voltios. Entonces esto es igual a 80, este 2 va a pasar a multiplicar y de ahí que el producto de la constante K por Q entre R sea igual a 160 voltios. Y con esa información ya se podría conocer el potencial en B. ¿Cómo conocer el potencial en B? Sencillo, eso es el potencial que origina la carga roja en B más el potencial que origina la carga azul en B. Para la carga roja sería la constante K por la carga entre la distancia. Y esa distancia de la carga roja hacia el punto B vale como 2R. Más el potencial que origina la carga azul, que es la constante K por la carga que es negativa, ese signo menos sale, y entre la distancia, que vale como R.
Efectuando esto nos da como menos K por Q entre 2R. Pero como se sabe que K por Q entre R es 160, entonces esto entre 2 nos va a salir un potencial igual a menos 80 voltios. Entonces hasta ahí por lo menos tenemos el valor del potencial en A y el potencial en B. En A vale 80 y en B vale menos 80 voltios. Ahora sí, ya se podrá conocer el trabajo, ¿no? El trabajo realizado para desplazar una carga de A hasta B. Bien, pero aquí un detalle. Voy a retroceder un momento. Bien, acá le dice el trabajo necesario, ¿no es cierto? Le dicen si es el trabajo de la fuerza eléctrica o del agente externo. Acá simplemente dice tener el trabajo necesario, ¿no? Le dicen ahí si es para el trabajo de la fuerza externa o agente externo o de la fuerza eléctrica. No lo mencionan. Entonces, cuando no lo mencionen, por defecto, es con respecto al trabajo de la fuerza externa, o también llamado el trabajo del agente externo. Ojo, cuando no lo mencionen, por defecto va a ser el trabajo de la fuerza externa o el trabajo del agente externo. ¿Sí? Eso sería por defecto. Entonces, ahí tendríamos lo siguiente, que es la carga que es desplazada por la diferencia potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Ojo que la carga parte de A y llega a B, ¿sí? Entonces la carga que es desplazada es de menos 50 milicoulomb. El menos con todo y signo va la carga. Y esta diferencia potencial sería el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. El potencial del punto de llegada, que es en B, nos salió menos 80 voltios. Y el potencial del punto de partida, que era dado el problema desde un inicio, es de 80 voltios. ¿Sí? Y 80 menos más 80, eso sería entonces menos 160 voltios. Luego ahí multiplicamos entonces menos 50 mili por menos 160 y ese producto nos va a dar entonces 8 joules. ¿Sí? Y ese sería entonces el trabajo del agente externo o de la fuerza externa para desplazar la carga desde A hasta B. ¿Sí? Bien, entonces, ojo. Allá, ese signo menos va adelante cuando les pregunten por el trabajo de la fuerza eléctrica o el trabajo del campo eléctrico. Ahí sí va el signo menos adelante. Si gustan retrocedo, a ver, retrocedo un momento. Ahí está, ojo. El trabajo de la fuerza externa o del agente externo es la carga, ojo, la carga siempre aquí va con todo ese signo, multiplicado por una diferencia de potencial, que es el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Y para el trabajo de la fuerza eléctrica va el signo menos adelante. Entonces será menos la carga ojo aquí va con todo ese signo se corresponda, y por una diferencia de potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Por eso, ojo que siempre les van a indicar de dónde a dónde va la carga. Si va de A hacia B, de B hacia A, de M hacia N, de X hacia Y, etc. Siempre les van a indicar de dónde a dónde va la carga, para tener en cuenta el potencial del punto de llegada y el potencial del punto de partida. ¿Sí? Siempre les van a indicar eso. ¿Esta diapositiva es de Jennifer? ¿Sí? Ah, ok. Ok. ¿Sí? Bien, entonces, ok, Jennifer, de nada, de nada. Continuamos. Bien, problema número 4. Dice, las partículas o cargas 1, 2 y 3 están situadas en una semicircunferencia de radio 30 centímetros. Pregunta, determine el potencial eléctrico en el punto O.
Bien, una pregunta como esta sí es factible que den en el examen. Esta sí es modelo de pregunta de examen. Entonces aquí les dan tres partículas cargadas y les preguntan por el potencial eléctrico en el punto O. Entonces para eso sencillamente tenemos que sumar el potencial eléctrico que origina cada carga en O. Nada más. Entonces si tenemos justamente el potencial en el punto O sería la suma del potencial que origina la carga roja en O, más el potencial que origina la carga azul en O, y más el potencial que origina la carga verde en O, donde el potencial eléctrico sería la constante K por la carga entre la distancia, y con el signo según corresponde, si la carga es positiva con su signo más, y la carga fuera negativa con su signo menos. ¿Sí? Entonces ahí finalmente ya podemos reemplazar los valores. Tenemos entonces para los tres la constante K, y los tres tienen la misma distancia, ¿no? Por eso que aparece aquí la constante K por la carga 1, aquí carga 2 y carga 3. Y lo que se ha hecho es factorizar la constante K y R, que es la distancia. No he factorizado eso. Constante K, esa distancia R, y además el factor común, que es 10 a la menos 6, ¿no? Que es el factor micro. De tal manera que dentro tenemos ahí la suma de 2 más 3 menos 6. Y esto de aquí, 2 más 3 menos 6, ¿qué nos da? 2 más 3, 5. Y menos 6, ¿eso cuánto sería? 2 más 3 menos 6 nos da menos 1, ¿no? Por eso que aquí aparece el signo menos, ¿no? Menos, y obviamente implícitamente ya se encuentra el factor 1, ¿sí? Entonces menos, porque porque esta suma nos da menos 1, este menos. ¿Quién? La constante K, que es 9 por 10 a la 9, por el factor 10 a la menos 6, que es el factor micro, y entre la distancia, que según el problema es de 30 centímetros, en metros 0,3 o 3 por 10 a la menos 1. Y operando esto finalmente nos da, obtenemos un potencial eléctrico en el punto igual a menos 30 kilovoltios. ¿Sí? Un problema de este tipo sí es factible que ven en el examen, porque como ustedes ven los valores son fácilmente, ¿no?, cancelables o que se pueden operar fácilmente. ¿Sí? Entonces un problema de este tipo es modelo de examen. Sobre todo porque hay tres partículas cargadas, ¿no? Muy fácil sería para dos, un poquito de dificultad le ponen para tres. ¿Sí? Bien, si no hubiera consultas o dudas, continuamos. Problema 5. Bien, dice, la figura muestra el esquema de un campo eléctrico uniforme y tres superficies equipotenciales, en este caso M, A y N. Y las magnitudes para el potencial en M es 60 voltios. En A no se sabe y el potencial en N es 20 voltios. Determine el trabajo que se debe efectuar para trasladar lentamente una pequeña partícula cargada, cuya carga es positiva, y es desplazada desde A hasta B. Bien, si yo deseo conocer el trabajo realizado para desplazar la carga de A hasta B, se debe conocer la carga, que ya es dato del problema. También se debe conocer el potencial en A, que es el punto de partida, y el potencial en B, que es el punto de llegada. Veamos según los datos. ¿Les dan o no les dan el potencial en el punto A? No, nuevamente no los dan. Entonces, ¿cómo voy a conocer el potencial en el punto A? Tenemos como datos el potencial en M y el potencial en N. Ahora, según el gráfico, ¿el potencial en N y el potencial en B son o no son iguales? El potencial en N y el potencial en B son o no son iguales. Sí, claro, son iguales. ¿Por qué? Porque ambos puntos, N y B, se encuentran en esa misma línea o superficie equipotencial. Por lo tanto, el potencial en N y en B son iguales. O sea que el potencial en B sería 20 voltios. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo conocer entonces el potencial en A? Bien, para eso entonces pasamos a la solución. Bien, primer paso, identificamos qué potencial es mayor y cuál es el menor. Y justamente vimos que el potencial decae en la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, el potencial en M es el mayor de todos, de esos tres. Luego sería el potencial en A y finalmente el potencial en B. Por lo tanto, si yo comparo A con B, el potencial en A sería mayor que el potencial en B.
¿no? Por eso que aparece. El potencial en A es mayor que el potencial en B. Entonces tenemos aquí el potencial mayor menos el potencial menor es igual a ¿quién? Es igual a ¿quién? Al producto de la magnitud del campo eléctrico por la distancia de separación entre esos dos potenciales A y B, que en este caso vale como B minúscula. ¿Sí? Ahora, si yo comparo entre M y A, el potencial en M es mayor que el potencial en A. ¿No? Es mayor. Entonces ahí sería el potencial mayor, que es M, menos el potencial menor, que es en A, es igual al producto de la magnitud del campo eléctrico por la distancia de separación entre ellos, que vale como 3B minúscula. ¿Sí? Y comparando entre A y N, finalmente, entre A y N, ¿no? Entre A y N sería el potencial mayor menos el potencial menor es igual al producto de la magnitud del campo eléctrico por la distancia, que vale como B. Ahora, ¿qué se puede hacer con estas ecuaciones? Esta diferencia potencial, M menos A y A menos N. Ahí lo que me conviene es hacer un cociente, una división, ¿no? Un cociente o una división, ¿correcto? Entonces dividimos y automáticamente se va a cancelar el campo eléctrico. Se cancela el campo eléctrico. También se va a cancelar B. Y luego tenemos ahí que este cociente es igual a ¿quién? A 3. ¿No? Este cociente va a ser igual a 3. Este cociente igual a 3. Entonces tenemos ahí 60 menos el potencial en A, entre el potencial en A menos 20, ese cociente es igual a 3. Luego lo va a pasar a multiplicar y de ahí operando tenemos que el potencial en A es igual a 30 voltios. Es igual a 30 voltios. Y hemos notado también que el potencial en N y en B son iguales porque ambos están en una misma línea o superficie equipotencial. Y conociendo el potencial en A y el potencial en B, ya se podría conocer el trabajo, ya que el trabajo de la fuerza externa o del agente externo sería la carga que es desplazada por la diferencia potencial, donde esa diferencia potencial es el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. O sea, el potencial en B menos el potencial en A. El potencial en B o en N es igual a 20 voltios y el potencial en A es 30 voltios. ¿Sí? Y de ahí finalmente se tiene entonces que el trabajo de la fuerza externa para desplazar la carga desde A hasta B es de menos 0,01 joules. ¿Sí? Claro, van a ser ojo o van a estar en proporción. Porque ojo, hay que tener presente que este campo eléctrico es homogéneo o uniforme, ¿no? Entonces ustedes pueden plantear lo siguiente. Hemos visto nosotros que la diferencia potencial mayor, un ratito, voy a borrar eso, mejor así. A ver, de esta manera, el potencial mejor con el minúscula ojo, potencial mayor, menos el potencial menor con el minúscula, es igual al producto de la magnitud del campo eléctrico por la distancia de separación entre ellos. ¿Sí? Entonces, si yo hago este cociente, si esta distancia va a pasar a dividir, si esa distancia pasa a dividir, tenemos lo siguiente, que la magnitud del campo eléctrico es igual a ¿quién? A la diferencia del potencial mayor menos el potencial menor entre la distancia. Entre la distancia. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente, miren, ponen así el potencial en M, ¿no? Menos el potencial en N, entre la distancia, en este caso entre M y N una distancia como 4B. Eso es igual
Ahora por acá ponen así, por ejemplo, el potencial en A, que no sé cuánto vale, menos el potencial en N. Eso entre la distancia que separamos potenciales, entre ahí en una distancia como ven. Esta también sería otra forma de resolver el problema, ¿no? De ahí se cancela B y de ahí ustedes podrían también conocer el potencial en A, ¿no? También sería otra alternativa, ¿correcto? También sería otra alternativa. Ok. Entonces, para que vean que para un mismo problema tienen diferentes formas de solucionarlo, ¿sí? Algunas más fáciles que otras, pero todas sí o sí les tienen que llevar a la misma respuesta, ¿correcto? Bien. Si no hubiera más consultas o dudas, pasamos al siguiente problema. Bien, problema número 6 de proposiciones, dice. Un condensador de láminas paralelas o de placas planas paralelas y de área 1 centímetro cuadrado y separación de 0,11 milímetros. Es alimentado por un voltaje de 1,5 voltios. Responde verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Dice en la primera, la capacidad del condensador es 8 picofaradios. Bien. Hay que tener presente que para un condensador de placas planas paralelas, el valor del condensador o su capacitante es igual a ¿quién? A la permitividad eléctrica multiplicada por el área y entre la distancia. Y justamente aquí lo que le dan como dato es el valor de la permitividad eléctrica, no este valor es sub cero. También les dan el área y la distancia de separación. Entonces aquí sencillamente tenemos que reemplazar en esta expresión para ver si es correcto o no el valor numérico que nos están indicando. ¿Sí? Entonces reemplazamos ahí. Ahí está el valor de la permitividad eléctrica por el área y entre la distancia de separación. Y eso nos da 8 por 10 a la menos 12 y en unidad de faradio. Y ustedes recuerdan bien de la primera semana de química, 10 a la menos 12, eso no es el factor pico. 10 a la menos 12, eso no es el factor pico. Porque ustedes han visto que quizás en el curso de química, primera semana, ¿no? Micro, ¿no? Mili, micro, lo nano, pico, femto, etcétera, ¿no es cierto? En este caso, el factor 10 a la menos 12, eso no el pico. Sí, ¿no es cierto? Así es. Entonces, efectivamente, en la primera proposición, el valor del condensador nos sale 8 picofaradios. Entonces, la primera sería verdadero. En la segunda dice, la energía que almacena es 9 picojoule. Bien. Para hallar energía tenemos tres formas equivalentes. ¿Cuál me conviene en este caso? Tenemos aquí el valor del condensador y también por acá el voltaje. Entonces la que me conviene es la siguiente, que la energía es igual a un medio del valor del condensador por la diferencia de potencial o voltaje elevado al cuadrado. Esa es la que me conviene según los datos del problema. Entonces si tenemos, ahí está, tenemos esa expresión, un medio del valor del condensador que es 8 pico 10 a la menos 12 y por el voltaje que es 1,5 voltios elevado al cuadrado. Y efectuando esto, obtenemos que esa energía es de 9 por 10 a la menos 12 joule, o sea, 9 pico joule. Y por lo tanto, la segunda también sería verdadero. Y finalmente, la carga eléctrica que almacena. Bien, para conocer la carga que almacena un condensador se evalúa de la siguiente manera. La carga es igual al producto del valor del condensador por la diferencia potencial o voltaje en el condensador. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que multiplicar 8, ¿no? El valor del condensador, 8 picofaradios, por el voltaje en ese condensador, que es 1,5 voltios. A ver, multiplicamos entonces aquí el valor del condensador, 8 picofaradios, por el voltaje en el condensador, que es 1,5 voltios, y eso nos da justamente 12 por 10 a la menos 12 coulomb, o 12 picocoulomb. Y por lo tanto la tercera también sería verdadero. O sea que en esta oportunidad las tres proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Las tres proposiciones serían entonces verdaderas. ¿Correcto? ¿Sí?
Bien. Problema número 7. Bien, dice. La figura muestra un diagrama de condensadores conectados entre sí. Si todos los condensadores tienen la misma capacidad, o sea, cada uno de ellos son iguales a 5 microfaradios, y la energía almacenada en todo el sistema es de 5,6 millijoules, determine el potencial eléctrico en el punto A. Bien, acá hay un detalle que no les he explicado y justamente me está esperando este problema. ¿Sí? Veamos. Si ustedes le preguntaran, determine la energía del circuito del sistema o la carga total del circuito del sistema, ¿quién almacena toda la carga o toda la energía del circuito o del sistema? Bien, quien almacena, ojo, quien almacena toda la carga o toda la energía de ese circuito del sistema es el condensador equivalente. Entonces, ojo, el condensador equivalente de un circuito, ¿no? Es el que almacena o toda la carga o toda la energía. En este caso me da como dato la energía total del sistema. O sea que es de la energía que almacena el condensador equivalente. Y por lo tanto acá se sugiere conocer entonces cuánto es el condensador equivalente de este circuito. ¿Sí? Pero para eso hay que identificar qué elementos están conectados en serie y quiénes en paralelo. Veamos. ¿Cómo identificamos quiénes están en serie y quiénes en paralelo? ¿Recuerdan o no recuerdan? Por los puntos, así es. Así es, muy bien, por los puntos. Entonces, voy a colocar aquí algunos puntos y ustedes van a decir luego qué elementos están en serie o quizás en paralelo. A ver, voy a comenzar por el punto A. Si él es A, entonces un punto se puede desplazar libremente a través de un alambre. Entonces, si él es A, este puntito también sería A. Y ahí queda, ¿no? Podría saltar por encima de este condensador C, que está por acá arriba, o por encima de este otro que está acá abajo, o por este que está aquí al medio, ¿no? Puede saltar. Ahora voy a tomar el punto B. Si él es B, entonces este también sería B, y él también sería B. Y ahí se quedaría atrapado B, no podría saltar por encima de cualquiera de estos tres condensadores. Ni por este que está por acá arriba, ni por este que está en el medio, o por este que está aquí abajo. ¿Correcto? Bien, no podría. A ver, voy a encerrar estos dos condensadores. Estos dos que están encerrados de color azul, ¿cómo creen que se encuentran conectados? ¿En serie o en paralelo? En serie, así es, porque están conectados uno a continuación del otro. Muy bien. ¿Cómo creen que están conectados estos dos de color naranja? También están en serie, muy bien. Perfecto. Están conectados, ojo, los de azul y los de naranja en serie. Y si yo los retiro y coloco en su lugar a su equivalente, ese equivalente, ¿dónde debe estar conectado? ¿Entre qué puntos debería estar conectado el equivalente de estos de color azul o este color naranja? Entre A y B, muy bien. Ahora, ¿quiénes más están en serie o son los únicos que están en serie? A ver, entonces hemos visto que el punto A o B no puede saltar. Entonces aquí voy a complementar con otros puntos. ¿Sí? Voy a complementar. Por ejemplo, aquí que es el punto M. Y M no puede saltar. Entonces aquí otro punto que sea, por ejemplo, N. N, ¿correcto? Punto N. Este es el punto N. Bien. Ahora, ¿cómo creen que se encuentran conectados entre los puntos M y N estos dos condensadores que estoy encerrando de color verde? En serie, muy bien, los felicito. Y estos que están encerrados de color violeta. También están en serie, perfecto. ¿Y dónde creen que voy a conectar el equivalente de estos dos que están encerrados en verde y en violeta? Entre M y N, perfecto, muy bien. Ahora, como están en serie, ¿cómo se va a conocer el equivalente? Ya sea del azul, verde, violeta o naranja.
¿Con la suma o suma de las inversas? Suma de las inversas, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos lo siguiente, ¿ah? Miren, que la inversa del valor del condensador equivalente de cualquiera de esas cuatro que están conectadas en serie sería igual a ¿quién? A la suma de la inversa, o sea, 1 entre C, más la suma de la inversa del otro condensador, que también será 1 entre C. O sea que como aquí tenemos dos fracciones homogéneas, esto sería 2 sobre C, ¿cierto? Uy, no salió bien esa parte. Ahora sí. O sea que el condensador equivalente de cualquiera de estas tres, de cualquiera de estas cuatro que están conectadas en serie debe ser igual a ¿cuánto? El condensador equivalente de cualquiera de esos cuatro que están conectados en serie debe ser igual a ¿cuánto? C medios, ¿no es cierto? Bien. Haciendo este bosquejo, ahora sí pasamos a la solución. Bueno, aquí tenemos en cuenta que para la conexión serie se plantea esto y aquí es para la conexión paralelo para conocer los equivalentes. Muy bien. Entonces, hemos identificado, ojo, miren, aquí hemos identificado que estos cuatro se encuentran en serie. Por lo tanto, el equivalente de cada uno de ellos sería C medios, ¿sí? Donde el de color azul estaría entre los extremos A y B. El de color naranja también entre A y B. Y el de verde o morado o violeta estaría entre los puntos M y N. Entonces, ahí tenemos, miren, C medios entre los extremos A y B. Nuevamente lo voy a escribir esa parte. Entre A y B. ¿Sí? Y aquí entre los puntos M y N. Listo, entre M y N. Bien, entonces tenemos esos equivalentes. Ahora, ¿cómo creen que está conectado? ¿Cómo creen que está conectado? Este C medios que está de color rojo, este C medios de color rojo, y este C medios de color violeta. ¿Cómo creen que está conectado? Rojo y violeta. El que está arriba y el que está abajo. En paralelo, claro, porque el que está arriba está entre los extremos A y B, y el que está acá abajo también entre A y B, están en paralelo. Ojo, aquí omitan este de acá, esto no lo tomen en cuenta, ¿sí? Están en paralelo, entonces este rojo y violeta están en paralelo. ¿Y cómo están también conectados este C medios de color azul con este C medios de color verde? Paralelo. Entonces, como están en paralelo, ¿cómo se va a conocer el equivalente? Sencillamente con la suma. O sea que C medios con C medios, C. C medios con C medios, C. Y el C medios de arriba con el de abajo, que está entre A y B, ¿no? Cuyo equivalente vale como C, ya que están en paralelo, debe estar conectado entre los extremos A y B. Y este C medios con C medios que están conectados en paralelo, y cuyo equivalente vale como C, debe estar luego conectado entre los puntos M y N. ¿Correcto? Bien. Entonces, ojo, ahí tenemos justamente estos cuatro, ¿no? Paralelo, en paralelo, y hemos reemplazado, ¿no? Y hemos reemplazado. ¿Sí? Entonces, estos 12 medios que están arriba y abajo hemos reemplazado por uno solo, que vale como C. Pero él debe estar entre los extremos A y B. ¿Sí? Luego, acá tenemos estos dos condensadores que también están conectados en paralelo y cuyo equivalente vale como C. Lo repito. Él es A, él es B. Aquí sería M. ¿Salió bien? M. Y sería como N. Listo. Entonces, estos de acá, que sería entonces en paralelo, vale como C. Y vale como C entre los extremos A y B. Ahí está.
Luego por acá tenemos el punto intermedio, que es M, y por acá el punto N. Ahora noten que este condensador está entre A y M. Está entre A y M el condensador C. Entre N y B este condensador C. Luego aquí C medios con C medios están en paralelo, entonces equivalente sería C. Y con este C que está en el medio, están en paralelo los tres, por lo tanto su equivalente sería la suma. C medios más C medios, C. Y más C, 2C. Finalmente, estos tres que están entre A y B se encuentran conectados en serie, ¿no? Estarían conectados en serie. Estos tres están conectados en serie. Y su equivalente, estos tres conectados en serie, vale como 2/5 C. Y finalmente, estos dos se encuentran conectados en paralelo. Si están conectados en paralelo, su equivalente sencillamente ya será obtenido con la suma. Y ese equivalente finalmente vale 7/5 de C. Y bien, finalmente ya con eso se puede conocer el potencial en A, ya que la energía la almacena este condensador equivalente del circuito. Entonces esa energía sería un medio del valor del condensador por la diferencia potencial al cuadrado. Esta es la energía, según dato del problema, un medio, este es el factor un medio, del valor del condensador, que es 7/5 C, 7/5 de C, pero C vale 5 microfaradios, y por la diferencia potencial elevado al cuadrado. Y de aquí despejando se obtiene entonces que el potencial en el punto A debe ser igual a 40 voltios. Un problema de este tipo, bien difícil que ven en el examen, porque como ustedes ven tiene varios pasos, ¿no? Tiene varios pasos. Entonces, ojo, un problema de ese tipo, bien difícil que ven en el examen, ¿no? Si viene así, viene pero con menos condensadores, no viene de esta manera tan compleja, ¿sí? Bien. Y ya finalmente problema número 8, que también es de proposiciones. Dice, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera, la capacidad de un condensador depende de la cantidad de carga que almacena, ¿verdadero o falso? Esa proposición es rápida, porque vimos que la capacidad es igual a ¿quién? La permitividad eléctrica por el área y entre la distancia. O sea que la capacidad del condensador depende de la geometría, no depende de la cantidad de carga o del voltaje. Por lo tanto, la primera sería falso. La segunda dice, la cantidad de carga total que almacena un sistema de dos condensadores idénticos conectados en serie es igual cuando están conectados en paralelo. Dice, en ambos casos conectados a la misma diferencia potencial. Veamos. Veamos. Si tenemos dos condensadores de igual capacidad conectados en serie, entonces su condensador equivalente sería C medios. Pero si tuviéramos dos condensadores de igual valor conectados en paralelo, su equivalente sería la suma, o sea, como 2C. Y como están conectados a la misma diferencia potencial, entonces se podría conocer la cantidad de carga que almacena. Para el que está conectado en serie, sería la carga que está conectada en serie es el producto de C medios por la diferencia potencial. Y para el que está conectado en paralelo, esa carga sería 12 por la diferencia potencial. Y de ahí se observa entonces que la cantidad de carga no va a ser necesariamente la misma. Entonces la segunda sería falso, porque dice acá que es igual, ¿no? Dice en serie es igual que cuando están conectados en paralelo. Y eso sería falso, ¿sí? Luego la tercera, ya para finalizar, dice, la capacidad es una cantidad vectorial. O sea que este valor del condensador es una cantidad vectorial. Dice que él es un vector. Falso también, porque la capacidad del condensador es una cantidad de tipo escalar, no es vectorial, ojo. ¿Sí? Entonces en la tercera tenemos justamente, ¿no?, que la capacidad eléctrica o la capacitancia de un condensador es una magnitud física o una cantidad escalar, es un número, no tiene dirección, ¿correcto? Por lo tanto, las tres proposiciones serían falsas y no habría clave. Por lo tanto, clave E
clavé las 3 falsas, ¿sí? Entonces, ojo, en el problema número 8, clave E, todas son falsas. Y bien, ya para finalizar, les dejo entonces la encuesta para que ustedes marquen según cómo hayan percibido la clase. Entonces, total libre elección. Marquen las que ustedes consideren correcta o conveniente. No, gracias a ustedes de verdad por su participación, su colaboración. ¿Sí? Sigan estudiando, esmerándose, ya que el ingreso de ustedes en este contexto, situación, va a ser un mérito casi el 100% de ustedes. ¿Sí? Yo me despido, cuídense, sigan estudiando.